esta iniciativa a partir de una reunión del grupo especial concurrente constituido por varias secretarías, como están aquí en la parte inicial de la mesa, que tenemos la obligación que nos encomendaron de la Presidencia de la República de promover un programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable. ¿Sí? Entonces, esa sí, la primera digamos, la cabeza de esta preocupación que nos reúne. Entonces, yo propuse en esa sesión, la penúltima que tuvimos, el hacer un análisis de lo que es la regionalización del país y cómo nuestro territorio tiene que estudiarse ahora a partir de diversos criterios para ubicar las regiones y superar las regiones estrictamente geográficas, mapeadas en grandes agrupamientos, incluso a veces por entidad, sino tener un criterio más fino de bajar a un análisis pertinente para desarrollar el concepto de desarrollo rural sustentable, porque esa es la gran preocupación. La otra pregunta es, ¿qué es desarrollo rural sustentable? Y no lo podremos definir desde mi punto de vista si no vemos el impacto del desarrollo rural en el contexto geográfico y todo lo que implica en su análisis de población. Y ahí fue que les conté que yo tenía un amigo, un gran amigo que nos conocemos desde hace muchos años. Él es un distinguido coahuilense, fue rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, fue director de la Escuela de Economía de Coahuila, director del Centro de Estudios de Desarrollo Económico Social de la UAC, de la Universidad de Coahuila, ahora es investigador y pues tiene una trayectoria de muchos años sobre todo en la investigación de desarrollo regional. Tiene al menos 3 grandes obras que yo le conozco, que es un primer estudio de análisis a partir del estudio de las matrices de insumo producto regionales, que fue lo que dio inicio a un trabajo que después le incorporó las cuentas sociales, toda la contabilidad social en este análisis, y recientemente acaba de presentar un libro donde ya se integra con mayor fuerza la relación entre el desarrollo rural a través del manejo de la matriz de insumo, que es toda la relación de producción y comercialización que genera una área geográfica específica. Pensando en qué nos podría ayudar a tener esta nueva concepción de regionalización, pues propuse que lo invitáramos. Pero entonces aproveché para traer a casi toda la subsecretaría de Educación Media Superior, porque nosotros tenemos un gran problema de regionalización. Nosotros tenemos impacto en la capacitación de jóvenes y de personas mayores en toda la República, muchas de ellas dentro del espacio rural. Y tenemos que buscar cómo hacemos que la educación que hacemos en nuestros bachilleratos tecnológicos, en nuestros bachilleratos generales, en el CONALEP, en colegios de bachilleres, en fin, en toda la República que tenemos una gran población, pero la tenemos desvinculada de la preocupación del desarrollo rural. Y por ejemplo, le comentaba ahorita a Alejandro Dávila que de un estudio que está haciendo el CONALEP sobre empleabilidad, hemos encontrado que todos los jóvenes que se forman en CONALEP en el sureste se van a trabajar al norte. Entonces estamos capacitando personas con muy buenas condiciones de incorporarse al trabajo, pero no se quedan a trabajar en la región. ¿Y por qué? Porque no hay condiciones de empleabilidad en el sureste, y entonces tenemos que buscar cómo le hacemos para que lo que hacemos no le bajemos la capacitación a los CONALEP sureste, sino
mejoremos la relación con la actividad productiva, con el desarrollo económico, industrial y productivo, agrícola y ganadero, y de todo lo que implica las actividades forestal, minero, etcétera, en todo el país. Justo vengo de una reunión donde discutíamos las capacidades de formación para integrarnos al Tren Maya, y entonces estamos proponiendo que se cambie el concepto y hagamos un programa de desarrollo integral del sur-sureste, donde el Tren Maya es un elemento, pero lo fundamental es incorporar al desarrollo social y económico a la población de los estados del sur y sur-sureste. De tal manera, por ejemplo, eso ya nos reclamaba un conocimiento más preciso, más claro de cómo estudiamos y cómo entendemos la regionalización. Entonces, no les quiero cansar mucho, porque quisiera aprovechar la estancia de Alejandro Dávila Flores, que tuvo la amabilidad de aceptar la invitación. Él pensó de aquí puede salir una propuesta más amplia para que nos apoye al programa especial concurrente. ¿Sí? Entonces, no sé si hay un comentario que puedas hacer. Pues, muy brevemente, primero para saludar a todos y agradecer la presencia en nombre del secretario Villalobos en su papel de presidente de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable. Pues quisiera agradecer, bueno, primero aquí a la Secretaría de Educación Pública, en particular al subsecretario Arroyo, por organizar este seminario. Quisiera únicamente referirme a algunos antecedentes. De la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece que para la aplicación de dicha ley se crea la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Rural Sustentable. Y entre otras funciones, pues una función muy importante de esta comisión es coordinar la formulación del PEC, del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. Entonces, en la comisión iniciamos el proceso de formulación del PEC, del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, de manera que una vez que lo que está ahora, estamos en proceso de formular los programas sectoriales, en las siguientes semanas estaríamos trabajando para avanzar en la formulación del PEC. En este ejercicio nos están apoyando instituciones muy importantes en el medio rural, el Coneval, el CEDERSA, el INEGI, y me da gusto ver a algunos de ustedes que están por acá. Entonces, agradecer su presencia, nuevamente agradecer a la Secretaría, y estamos muy al pendiente. Va a ser un insumo entonces cuando estemos trabajando en la formulación del PEC. También es una satisfacción personal ver a nuestro ponente el día de hoy. Coincidimos en años anteriores, hemos coincidido en otros medios, no tanto en el medio profesional, de manera que ha sido muy satisfactorio la sorpresa de ver que Alejandro nos va a compartir sus experiencias. Conocí a Alejandro en Coahuila en los tiempos que era rector, pero muchos años antes, porque tenemos amistades familiares comunes, y cuando dijeron Alejandro Dávila, pues yo no me imaginé que era el Alejandro Dávila que conocemos de manera. Alejandro, muchas gracias nuevamente, y gracias a todos por venir. Pues, sin más, le damos la palabra a Alejandro Dávila Flores, doctor en Economía por la UNAM. Por la Universidad de París, soy maestro en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí. Pues muchísimas gracias por la hospitalidad al doctor Arroyo, al doctor Salvador, por sus comentarios tan generosos. Quiero efectivamente, como dijo el doctor Salvador, un poco compartir experiencias y visiones de cómo veo
la película en términos de lo que es el desarrollo regional en general y algunas de las características del desarrollo urbano, del desarrollo rural sustentable. Y básicamente son experiencias que se basan en lo que ha sido mi trabajo académico en el Centro de Investigaciones Socioeconómicas desde hace ya 20 años, poco más de 20 años, en que decidimos abrir la maestría en Economía Regional, apoyada desde el inicio por el CONACYT, y posteriormente el doctorado en Economía Regional Aplicada. Durante esos años me he especializado en el manejo de modelos multisectoriales, aplicaciones regionales de modelos multisectoriales, modelos de insumo-producto, de matrices de contabilidad social, y estamos empezando a trabajar con modelos de equilibrio regional aplicado. Y hemos tenido también oportunidad de participar en el desarrollo de algunos sistemas de información geográfica para entidades federativas, para mesorregiones, la mesorregión centro-occidente, hace algunos años para la Secretaría de Economía y para alrededor de 10 entidades de la República, que es básicamente tratar de llevar estas herramientas a apoyar el trabajo de la definición de políticas públicas de desarrollo regional. Hay que utilizar este aparato, ahí está ya. Bueno, yo quisiera destacar dos características que están presentes en lo que son las experiencias exitosas de desarrollo territorial, de las políticas de desarrollo territorial sustentable. La primera es el hecho de que la operación de las políticas debe ser subsidiaria, en el sentido de que los asuntos preferentemente deben ser abordados por las autoridades más próximas. Este es un desafío que se vino con la globalización. En la medida en que los países compiten en los mercados internacionales, las regiones, tanto las rurales como las urbanas, enfrentan nuevas oportunidades y nuevas amenazas. Y eso requiere mucha flexibilidad en el diseño, en la instrumentación, en la aplicación y en la evaluación de las políticas. Y requiere pasar de lo que por muchos años fue el manejo de la política pública en México, de los enfoques macroeconómicos y de los enfoques sectoriales que tenían algunas implicaciones sobre las regiones, dependiendo de lo que era la vocación productiva de cada región, a enfoques en los cuales todos los ámbitos de gobierno, y preferentemente los que están más cerca del lugar donde están los actores, participan y cooperan. Esto se dice muy fácil, pero es muy complicado, y basta con revisar lo que ha sido la experiencia de México en los últimos 20 años para tener una idea de las dificultades que hay para tener, por ejemplo, una adecuada coordinación horizontal y vertical entre los distintos ámbitos y niveles de gobierno. Ya no se diga con los actores económicos, los académicos o en general con la sociedad. Pero es un aspecto fundamental que tenemos que aprender a dominar si queremos tener la flexibilidad y la capacidad de diseñar políticas que respondan oportunamente a las necesidades que surgen del terreno. En el pasado, la política económica se trabajaba como si el espacio del país fuera un punto. Y ahora tenemos que darle mucho sentido, contenido a lo que es la dimensión espacial, el lugar donde ocurren las cosas y las condiciones que son necesarias para que esas cosas ocurran como queremos que se desarrolle. Esto implica necesariamente la delimitación de las potestades de los distintos ámbitos de gobierno, pero también de las responsabilidades. Las potestades de alguna manera están definidas
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que son las atribuciones de los distintos ámbitos de gobierno. Pero no así la disponibilidad de recursos y la agilidad en el ejercicio de los recursos que permita responder de manera puntual y con rapidez a los retos que implica el desarrollo del país. El otro elemento pues es la sustentabilidad, que las estrategias tienen que ser sustentables en términos económicos, en términos sociales y en términos más que todavía más amplios que ambientales, en términos territoriales. Tenemos que plantear estrategias que permitan incorporar a las comunidades, que permitan no agotar los recursos naturales y heredar a las siguientes generaciones pues condiciones para que puedan ellos en su momento también abordar los retos del desarrollo. Esto requiere gobernanza flexible, como dijimos, colaboración horizontal, vertical, entre ámbitos y niveles de gobierno. A mí me gusta mucho este tipo de escenarios porque puedo compartir las experiencias con las personas que están al frente de la responsabilidad del desempeño de las políticas públicas, y uno se retroalimenta y puede tener una buena interlocución, que es algo muy necesario para poder impulsar este tipo de enfoques. Se requiere también que sean una gobernanza responsable, sujeta a una rendición de cuentas efectiva, de manera que los recursos escasos se apliquen de forma más pertinente. Y además debe involucrar la participación social activa y democrática. Son condiciones bastante complejas. Si alguien me puede apoyar a darle avance a la presentación, porque no está. ¿En el centro? Perfecto. ¿En el centro? La de la derecha. Okay. Y en ese sentido, a mí me gusta la aspiración que ha planteado el presidente de la República de orientarnos hacia los países nórdicos. Ese es un principio básico en administración. Hay que seguir al líder. Pero yo creo que aquí se tiene que combinar crecimiento y bienestar. Y se tienen que replantear de alguna manera también los objetivos. Muy interesante de un economista que escribe en el New York Times, que se llama Paul Krugman, que fue Premio Nobel de Economía, donde hacía una comparación entre los niveles de bienestar entre los Estados Unidos y Dinamarca. Y entonces señalaba que en los Estados Unidos el PIB per cápita es mayor que en Dinamarca, en un porcentaje no muy alto, por cierto, pero es mayor, y sin embargo que el nivel de bienestar es superior en Dinamarca. Lo que quiere decir que no necesariamente para tener mayor bienestar es tener un pastel demasiado grande. Hay que tener un pastel de una dimensión adecuada y hay que distribuirlo también de forma adecuada y plantear objetivos que sean razonables como metas a alcanzar desde el punto de vista colectivo. Y es increíble como un país que se da el lujo de que cubre más de la mitad de sus traslados cotidianos en bicicleta, pues es el país que tiene los índices de bienestar más altos del mundo, ¿verdad? Y es una característica que está presente en varios de los países nórdicos. Entonces, creo que son experiencias interesantes que hay que ver con mayor detenimiento y aprender de ellas. El problema de la regionalización que exige la nueva orientación de las políticas de desarrollo urbano y rural regionales debe ser flexible
y debe ser sustantiva. Debe ser flexible en el sentido de que nos debe brindar información relevante en los ámbitos espaciales pertinentes. Hay ámbitos de la política en los cuales tenemos que ver al país en su conjunto o incluso más allá de las fronteras, y hay otros ámbitos de la política en que tenemos que descender hasta las microrregiones. En ese sentido, por ejemplo, la estrategia de regionalización que se tiene para la conformación de los centros de integración para brindar acceso a servicios básicos del programa que era microrregiones, que ahora es el desarrollo de zonas prioritarias, pues me parece muy pertinente para ese tipo de necesidad. Pero hay otros programas, por ejemplo, los programas regionales que están enunciados en el Plan Nacional de Desarrollo, el corredor transísmico, el Tren Maya, la zona de la frontera norte, que requieren otro tipo de regionalización. El Plan Nacional de Desarrollo puede darse la regionalización que sea pertinente para la aplicación de sus programas. Entonces cuentan ustedes con la flexibilidad para poder hacer el análisis en los distintos espacios. En este sentido, la regionalización debe ser un poco como el microscopio del biólogo, del doctor, que nos permite ver lo infinitamente pequeño o lo más grande, incluso lo que tiene escala global. Entonces, las herramientas con las que analizamos los procesos deben tener esa flexibilidad, deben darnos la posibilidad de pasar entre esos planos con facilidad. Deben ser relevantes también en el sentido de que incorporan información sustantiva, información que nos permita identificar bien los problemas, identificar también las oportunidades y aprovecharlas. Existen las técnicas, existe la información, existen los recursos humanos capacitados. Lo que se requiere es que exista la voluntad de transitar la ruta para construir este tipo de sistemas que ya existen en muchos casos, pero hay otros en los que creo que se pueden hacer contribuciones importantes. Toda esta información se puede disponer en sistemas de información geográfica o en aplicaciones computacionales donde pueden hacerse simulaciones de impacto y analizar los resultados de las políticas públicas incluso antes de que se realicen estas políticas para analizar escenarios alternativos. Ahora, en el caso específico de las políticas de impulso a la competitividad, aquí hay dos ejes fundamentales en las que han sido las experiencias más exitosas en materia de desarrollo de la competitividad entre distintos países a nivel internacional. Hay una parte de las políticas que son verticales y que son específicas a los conglomerados. Y aquí tenemos una gran riqueza de información muy poco aprovechada en el caso de México. Tenemos desde hace algunos años la publicación nuevamente de las matrices de insumo producto, de las cuentas de contabilidad social. Existen los elementos de información, el INEGI ha hecho un excelente trabajo, y lo ve uno en retrospectiva al paso de los años. Yo recuerdo cuando empecé el trabajo de investigación en este campo, pues se batallaba mucho con la información, y ahora tenemos una gran cantidad de información. Por ejemplo, en el caso de la matriz de insumo producto del 2013, que se puede trabajar tanto en un modelo simple de insumo producto o en un modelo ampliado de contabilidad social, que integra, además de las actividades productivas, integra todo lo que es la parte del ingreso, la distribución y el consumo y la manera como se relaciona con el sistema productivo.
En el caso de la matriz del 2013, tenemos información solamente para el sector primario de 85 actividades. Están desglosados todos los cultivos, están desglosados los principales ramos del sector ganadero, de los servicios forestales, de los servicios en la agricultura, de los servicios pecuarios. Y tenemos en esa información todo lo que es la estructura de oferta, cuánto produce en el país, en cada cultivo, y cuál es su destino, y cuál es su estructura de costos. Entonces hay una riqueza de información muy importante, tanto lo que es la oferta doméstica como lo que es la oferta importada y la oferta total. Y esa información nos permite ver cómo se relaciona el sector primario con el industrial y los servicios. Porque aquí hay una característica muy importante que ustedes deben de tener seguramente bien establecida y calibrada, que las nuevas regiones rurales son muy diferentes a las anteriores. Hace algunos años, hablar de los espacios rurales era hablar de agricultura o hablar de ganadería. Ahora, hablar de los espacios rurales implica una mayor complejidad y diversidad, porque en las áreas rurales se están encontrando nuevas áreas de oportunidad en actividades como el ecoturismo, como la agroindustria, como los servicios ambientales, y todos estos elementos pueden conformar una plataforma que dé soporte a la posibilidad de que al menos en algunas comunidades rurales se tengan mejores condiciones de desarrollo. Porque la nueva orientación de las políticas es partir de las capacidades, de las potencialidades que tiene cada lugar y desarrollarlas, aprovecharlas al máximo. La información de las matrices de insumo producto que nos da de manera puntual cuáles son las compras y las ventas que realizan todas las actividades productivas de la economía mexicana, tanto las del sector primario como las de la industria, la manufactura y los servicios. Ahí tenemos una radiografía de todas las transacciones intermedias que se hacen en el sistema, y esa información nos permite identificar agrupamientos, es decir, aquellas actividades económicas que tienen la mayor vinculación entre sí, ya sea porque son vendedores de insumos a otro sector o porque son compradores en un tercer sector. Entonces podemos identificar con mucha precisión, a partir del grado de intensidad de la relación comercial entre las actividades económicas, cuáles son las actividades económicas que conforman cadenas de valor. Y eso es muy importante, tanto las de origen doméstico como las de origen importado, como las totales. Es muy importante porque nos permite hacer perfiles sectoriales precisos. Nos permite detectar, por ejemplo, oportunidades de mercado, oportunidades de sustitución de importaciones, oportunidades para orientar la promoción de la política de inversión, tanto en espacios urbanos como en espacios rurales. ¿Dónde vamos a encontrar posibilidades de construir sobre lo que tenemos, nuevos eslabonamientos en las cadenas, o cómo podemos lograr pasar a cadenas de valor que tienen mayor capacidad de generación de valor? Pero eso necesitamos conocer cómo están las cadenas productivas en México, puntualmente, y una vez que tenemos esa información, podemos ubicar cuál es la presencia de esas actividades en el espacio territorial que sea de nuestro interés. Y podemos construir indicadores de desempeño en los distintos ámbitos geográficos. Entonces podemos analizar la presencia de los clústeres y las vocaciones productivas de las localidades, de las zonas metropolitanas, de las entidades federativas, de las mesorregiones, sean las que están planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo de hace 12 años o otro tipo de regionalización que ustedes consideren más pertinente, por ejemplo,
alguna que sea más pertinente para el corredor transísmico o para el proyecto que se tiene del Tren Maya en el sureste. Si vemos las articulaciones con las distintas actividades productivas, podemos ubicar cómo este tipo de iniciativas y de proyectos pueden permitirnos desarrollar capacidades en la región y encontrar sinergias. Y podemos contar con una plataforma en la cual se puede establecer el diálogo social con los actores, con los entes de gobierno, con empresas, productores, sociedad civil, comunidad en general. Otro punto fundamental en estas experiencias es que deben definirse con toda claridad los responsables. ¿Quién es responsable de qué cosa y a qué se compromete? Los recursos con los que va a participar y los tiempos de ejecución. Y eso tiene que estar, bueno, digamos que es deseable, en los lugares donde funcionan mejor las cosas, es así, se formaliza en un contrato vinculante, ¿no? Donde los actores se obligan a cumplir en tiempo y forma con las responsabilidades que comúnmente definen. Y así es muy fácil encontrar una agenda relevante porque va a contar con la experiencia de los propios actores. Se puede empezar con el diálogo por ir definiendo cuáles son los asuntos de mayor importancia, establecer jerarquías, definir requerimientos de recursos, esquemas de financiamiento, pero esto requiere confianza y requiere una gran coordinación entre las distintas instancias. Además de estos, digamos, este eje vertical de las políticas de impulso a la competitividad, que es la plataforma de los clústeres, y esa plataforma se puede poner, como les decía, en un sistema de información geográfica. La información de los establecimientos económicos está georreferenciada, se pueden identificar los actores, se pueden identificar los lugares en los que están presentes, si son zonas metropolitanas, si son entidades federativas, si son localidades o mesorregiones, si son cadenas globales de valor. Entonces nos da una gran flexibilidad. En ese sentido, me refiero a que la regionalización debe ser flexible y sustantiva. Nos debe permitir enfocar la atención donde es pertinente para lo que estamos analizando y nos debe proporcionar información sustantiva para tomar decisiones adecuadas, ¿verdad? El otro elemento son las condiciones generales de desarrollo en los distintos territorios, tanto en los espacios rurales como en los urbanos. Ahorita hablaba de los espacios rurales, de una estrategia que a mí me parece bastante sensata, donde tienes comunidades dispersas con comunicación limitada, pues ubicar los centros integradores que tengan la mejor comunicación dentro de un área territorial para proporcionar servicios de acceso a escuela, a salud, a tener buena comunicación, a servicios de información. Entonces, eso me parece muy pertinente. Y en el caso de las áreas urbanas, hay un paquete muy interesante que valdría la pena analizar, justamente con esta perspectiva de buscar opciones o estrategias que nos permitan combinar crecimiento y bienestar. Es una propuesta que está haciendo la OCDE para las ciudades y el cambio climático, y es un paquete de propuestas. Ustedes pueden consultar la publicación, así se llama, la pueden bajar en la red, las ciudades y el cambio climático, y es un paquete de propuestas que hacen sinergia y que tienen que ver con sustentabilidad, que tienen que ver con el desarrollo de ciudades compactas, de repensar las ciudades, de repensar la forma como nos movemos en las ciudades y de repensar los estilos de desarrollo. Les quiero relatar el resultado de una investigación que hice a partir de una preferencia personal que tengo, que me gusta usar la bicicleta en los espacios urbanos. Entonces me gusta irme a mi trabajo en bicicleta. Y encontré que en la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares hay una pregunta
que dice si este hogar tiene y usa una bicicleta como medio de transporte. Y se me ocurrió pues hacer una segmentación, ¿no?, entre los hogares que cumplen esa condición y los que no la cumplen. Y encontré cosas sumamente interesantes. Hay hogares que usan bicicleta como medio de transporte en todos los estratos de ingreso. Eso me llamó la atención. Más en los bajos e intermedios, pero también hay en los altos. Y la otra cosa que me llamó más la atención es que en los estratos altos, los hogares que usan bicicleta como medio de transporte gastan menos en salud, gastan menos obviamente en transporte, pero gastan sensiblemente menos en vivienda y tienen mayor capacidad de ahorro. De manera que con ingresos medios inferiores a sus contrapartes en el estrato correspondiente, tienen mayor capacidad de ahorro. Eso está revelando que hay un cambio de visión, una visión cultural distinta. Yo creo que sería interesante revisar esa estrategia. La propuesta, lo que plantea, está muy bien elaborado el estudio y creo que es una opción muy importante para que nuestras ciudades recuperen un poco de orden, del orden que perdieron con el crecimiento vertical que tuvimos en años recientes. Bueno, entonces yo lo que pudiera señalarles es que en materia de políticas de impulso a la competitividad, en lo que son las herramientas verticales que se basan en la plataforma de conglomerados, la información que tenemos es abundante, es muy útil, nos puede permitir tener diagnósticos precisos de cuál es la presencia de actividades económicas en los distintos espacios y territorios, encontrar oportunidades para desarrollar nuevas actividades que permitan enriquecer las cadenas de valor. Básicamente, toda esa información se puede disponer en un sistema de información geográfica y tener acceso a la información en todos los formatos que conocemos, tablas, gráficas, mapas. Se identifican cómo están integrados los agrupamientos con sus coeficientes de asociación. Hay ramas primarias, secundarias en los agrupamientos. Se identifica la conformación de sus cadenas de valor, con quién comercian, cuáles son sus contrapartes. Aquí sería muy interesante que en el caso del sector primario se conocieran muy bien las relaciones con manufactura y con el sector de los servicios por el cambio en los perfiles productivos que están teniendo las actividades productivas en el medio rural o en las regiones intermedias. Se ubican geográficamente los agrupamientos y se ubican las oportunidades de desarrollo. Y se tiene también la identificación georreferenciada de los actores. Entonces yo creo que para lo que son políticas que tienen que ver con competitividad basada en clústeres, este sistema de información geográfica puede ser de gran utilidad. Y en el caso de entidades federativas, que esto es muy relevante por la manera como se asignan los recursos y cómo están definidas las responsabilidades en nuestro marco legal, pues tanto en el ámbito federal como en el ámbito regional y en el ámbito de las mesorregiones, es muy importante que se realicen esas políticas, y para eso los modelos multisectoriales de corte regional son de gran utilidad. Existen todas las herramientas para hacerlo. A nivel de entidad federativa tenemos información, las encuestas de ingreso-gasto son representativas a nivel de entidad federativa. Lo mismo tenemos información sobre exportaciones por sector de actividad económica. Es decir, podemos construir matrices de contabilidad social de las entidades federativas del país. El último libro que hizo referencia el doctor Arroyo fue justamente la construcción de modelos para 7 mesorregiones de México. Nosotros las ubicamos con un criterio de regionalización distinto al que se empleó en las mesorregiones del Plan Nacional de Desarrollo
del año 2003 y básicamente utilizamos 3 criterios que consideramos para nuestros propósitos importantes: la cercanía a la frontera, accidentes geográficos importantes como las cordilleras, los litorales, que fueran entidades contiguas y que no fueran reiterativas. Entonces nosotros ubicamos 7 regiones y construimos modelos para esas 7 regiones. El libro está disponible, lo pueden ustedes consultar, en unos días más estará también disponible en formato electrónico, y hay un modelo para cada región del país, con una aplicación para cada región del país, y al final un capítulo donde se hace el análisis de la importancia que tiene para las distintas regiones de México el sector externo de la economía mexicana, el grado de integración que tenemos con las actividades de comercio internacional. Solamente les señalo un punto para que tomemos en consideración: incluso las regiones que tienen menos participación en las exportaciones del sector industrial, como es la región sur, que participa con el 0.4% de las exportaciones de ese tipo de productos al mercado internacional, incluso esas regiones se verían afectadas si nosotros extirpáramos el vector de las exportaciones de nuestro modelo. Habría una caída cercana al 12% en su Producto Interno Bruto. En el sur, a pesar de que no exportan, pero sí le venden productos y le compran productos a las otras regiones de México que sí tienen transacciones con el exterior. Entonces ahí pueden ustedes ver, si tienen interés en el tema, qué tan relevante y en qué sectores es el sector exportador para cada uno de las 7 mesorregiones que nosotros identificamos. Y eso les da una idea del uso que se puede hacer de esa herramienta, que nos puede servir para hacer el análisis de los impactos de las políticas regionales que queramos impulsar. Los impactos en el empleo, los impactos en la producción, los impactos en el ingreso, en las finanzas públicas. Se pueden hacer análisis de esta naturaleza empleando esa información. Y yo les recomendaría a los que están interesados en el sector agropecuario en lo particular, que revisen la información de las matrices de insumo producto y que entiendan cómo están construidos esos cuadros, porque ahí tienen una información muy valiosa de lo que se produce, a quién se vende, qué usan para producir, a quién le compran los insumos, cuáles son nacionales, cuáles son importados. Tienen los elementos de información para hacer perfiles sectoriales muy puntuales, cultivo por cultivo o especie por especie en el caso del sector pecuario. Yo aquí dejo mi presentación. No traje gráficas, no traje mapas. Hay en la página de internet del Centro de Investigaciones Socioeconómicas, ustedes pueden acceder a el software del Sistema de Información Geográfica que hicimos para la Secretaría de Economía y para algunas otras entidades de la República, y los modelos de producción y precios que pusimos en plataforma de cómputo. Dimos también cursos de capacitación con el personal que está vinculado con las tareas correspondientes en las entidades y con distintos actores de la comunidad. Esto fue en la región centro-occidente. Se dieron cursos de capacitación en Zacatecas, en Guadalajara, en Morelia y en Saltillo. Bueno, yo aquí dejo la intervención y en la medida de mis posibilidades atiendo sus preguntas y comentarios. Como el tema prioritario es ubicar el desarrollo rural sustentable, yo voy a permitir leer una nota sobre el capítulo 8 del libro que hace referencia Alejandro, que es que se llama la desarticulación productiva de la región sur de México. En el libro trata la relación dentro de la región y la región específica con respecto al resto de cada una de las 7 mesorregiones que propone Alejandro en el libro. Dice: la región sur se encuentra conformada por Chiapas, Guerrero y Oaxaca y presenta serios rezagos en lo económico y social. Guerrero se ha especializado en el sector terciario,
mientras que Oaxaca y Chiapas se han concentrado en actividades primarias con unidades de producción poco tecnológica, como las de menor grado de escolarizado y de Producto Interno Bruto. Esto se demuestra con cifras y con datos en el texto. Adicional, en su atraso en lo educativo y en su productividad y su competitividad, la región presenta un frágil sector manufacturero. En este último sentido, la manufactura ligera, alimentos, bebidas, tabaco y papel representan 3/4 partes de la producción destinada al consumo privado local. Dicha orientación ha implicado que la región se encuentre poco articulada al mercado nacional y al mercado externo. Es decir, los sectores más relevantes de la región no están articulados a los mercados nacionales o foráneos y la mayor parte de la producción se destina al autoconsumo, ya que sea en forma de venta de intermedios o de consumo privado. Las exportaciones internacionales de la región se encuentran por debajo de la producción de sus sectores 5% y es en la economía terciaria, particularmente el sector inmobiliario, donde se encuentran los más altos multiplicadores de la región, a pesar de que se encuentran por debajo de los promedios nacionales, pues están ahí los grandes centros turísticos. Las consecuencias sobre el consumo o la demanda de bienes y servicios se caracterizan por la pobre oferta doméstica y la gran dependencia de bienes fuera de la región. Por lo anterior, el efecto de una inyección equivalente a la región sur se diluye considerablemente como resultado de los escasos encadenamientos intersectoriales y su falta de vinculación de mercados. Los efectos de una inyección exógena solo son positivos por algunos sectores, mejorando la posición relativa de algunas actividades productivas. Por lo anterior, el autor lleva el autor a concluir que en la región sur es crucial la atracción de manufacturas, la creación de empresas, de redes de trabajo e impulso a algunas actividades exportadoras de muebles, industria maderera, minería o petrolera que son potenciales de la región. Aquí está un ejemplo de cómo podemos considerar el estudio con esta metodología, con otros elementos, para caracterizar lo que necesitamos de la región rural. Me fui a la más evidente, digamos, que requiere de este análisis, pero si nos vamos a las regiones que tienen un fuerte vínculo con las exportaciones en la frontera, con la industria automotriz, la de autopartes, etcétera, no dejamos de pensar en las regiones que están aisladas en términos de su no conexión con las redes de distribución y comerciales, donde el desarrollo rural debe ser contemplado en esta condición y ver cómo se vinculan estos elementos para poder realmente desarrollar estos núcleos de población, núcleos regionales, que son muy relevantes para el propósito de este programa especial concurrente. Entonces yo sí recomiendo que la comisión, digamos, ojalá Alejandro nos ayude a capacitar a un grupo de gentes del grupo especial, de este programa especial concurrente, con la finalidad de que tengamos la capacidad de hacer el análisis, no solo en las regiones más pobres, que es evidente la necesidad del desarrollo rural, sino hay regiones que aparentemente son muy ricas, pero que tenemos olvidados porque no bajamos a nivel micro el estudio de las condiciones en las que se encuentran productores primarios, y no solo agropecuarios, hay en regiones mineras, nos lo puedas platicar en Coahuila, donde hay un alto desarrollo tecnológico, industrial y de autopartes, pero por otro lado tenemos regiones de explotación del carbón mineral, etcétera, que son pues, realmente atrasos impresionantes, ¿no? Esto es para motivar y provocar alguna pregunta de los participantes. Gran parte del comité de discusión, y seguramente está en tu libro de manera más amplia, es la parte económica, ¿no? Trabajando en un proyecto con la Narro, uno de los temas son las regiones ecológicas, y pensando en agricultura, y mucha de la discusión también está relacionada con los índices de humedad, ¿sí? Entonces, pensando en la parte de sustentabilidad, yo que el reto, ¿sí? Es, podríamos tener regiones económicas,
¿sí? Es sumar estas regiones económicas y administrativas a la circunstancia real de la agricultura del sector primario en México, ¿sí? Considerando que mucho de la agricultura, o gran parte de esos pequeños productores que ahora se están apoyando, están en regiones de temporal. Entonces, la parte de poder integrar esta parte de regiones ecológicas, índices de humedad y otros, ¿no? Orográficos, lo comentaste en una de las de tu exposición, ¿no? Que hay que tomar en cuenta la parte orográfica ahora para el transísmico, ¿no? El punto es que no es una línea recta, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer con las comunidades en términos del PEC? Ya pensando solamente en el PEC, ¿no? Entonces yo creo que es un gran reto esta suma y que choca siempre el reto principal del PEC es la parte administrativa, tanto a nivel sectorial central como la parte de gobernabilidad, estados, municipios, localidades y comunidades. ¿Alguna otra intervención? Sí, por ahí. Ángeles, por allá atrás. El micrófono, pásaselo. Sí, gracias. Quería consultar si los resultados que plantean en el libro de las regiones, por ejemplo, de la lectura que hacen de la región sureste, en donde se visualiza pues la falta de encadenamientos, a lo mejor la creación de empleos, etcétera, para cada región habrá algunas identificaciones de este tipo. La pregunta en particular es si el PEC en las condiciones en que está actualmente, digamos, podría generar algún cambio como política pública en las regiones tendientes a las sugerencias que se encuentren, digamos, en la lógica de la intervención de las diferentes secretarías, o si se requeriría alguna modificación, propuesta o algo para el PEC, ¿no? Y una segunda pregunta muy rápida, si me puedo compartir el nombre del libro para buscarlo en cuanto se tenga. Gracias. El libro se llama Modelos Económicos de las Regiones de México. La editorial es Miguel Ángel Porrúa. Lo consiguen ahí en la librería de Miguel Ángel Porrúa o en Sótano o Gandhi, ahí lo encuentran. Modelos Económicos de las Regiones de México. Otro elemento que se me pasó y que yo creo que es importante, sobre todo en la parte educativa, es que en la matriz de insumo producto viene un detalle de personal ocupado por características de calificación. Entonces hay una desagregación que hicieron ahí, sector por sector, del personal ocupado, no solamente cuál es asalariado y no asalariado, sino también niveles de calificación. Y eso puede ser interesante si ustedes quieren hacer la relación entre lo que es la oferta educativa en los lugares de interés y lo que es el mercado de trabajo que refleja la economía de esa localidad. Y sobre todo que se pueden hacer ligas con la información de la encuesta nacional de ocupación y empleo. Y el comentario del representante de SEDATU me parece completamente pertinente. Efectivamente, en el caso de la identificación de oportunidades con esta información, son oportunidades teóricas. Tienen que rastrearse cuáles son las posibilidades reales de las regiones en términos de dotación de recursos naturales, de dotación de factores productivos y de los otros elementos que concurren en la posibilidad de éxito de la realización de una actividad productiva, ver si es factible hacerlo o no, ¿verdad? Pero es un primer elemento de acercamiento y ya posteriormente hay que ir revisando si existen las condiciones o descartando algunas opciones, por ejemplo, que impliquen en una zona con poco recurso de agua el uso de ese recurso. Buenas tardes, mi nombre es Raúl Romo, vengo del Consejo Nacional de Población. Primeramente felicitarlo por las investigaciones que ha llevado a cabo, doctor, y yo creo que la sugerencia sería que pudiera esto trascender más allá de la SADER
y de la SEP, que son las dos instituciones principalmente convocantes de este seminario, porque justo sabemos que hablarse al interior del gobierno también es todo un reto y cada institución luego quiere jalar con sus propias reglas, por así decirlo, y luego eso termina siendo en el territorio justamente, pues, como a veces hasta contradicciones, ¿no? Justo hablando de inversión y de focalización y de subsidios y de muchas cosas relacionadas, ¿no? Y pues obviamente ya justo tú ha dicho que tiene una estrategia territorial nacional que va a echar a andar. Ojalá que pudieran justo hablarse estas estrategias para poder, digamos, no necesariamente en el corto plazo, pero cierta vez en el mediano largo, que pudiera ser como una iniciativa del gobierno de México, del federal, para poder basarse, digamos, en este criterio de regionalización a la hora de invertir o de asignar subsidios y todo este tipo de cosas, porque justo pues, hay múltiples, ¿no? Criterios y sin duda, pues uno de los más importantes es la voluntad política. Y la Secretaría de Hacienda, pues tendría, digamos, mucho que decir porque pues tienden a manejarse como aparte, ¿no? Y a tomar las decisiones, digamos, de acuerdo a los distintos criterios que ellos consideran para la hora de invertir. Es todo, gracias. Muy buenas tardes, Eduardo Blanco de CONALEP. Primero, doctor Arroyo, como siempre, muchas gracias por permitir a CONALEP y con un saludo del doctor Enrique Q. La Subsecretaría de Educación Media Superior tiene también una responsabilidad muy importante porque a CONALEP le toca la representación en ahora el corredor interoceánico y de manera particular su servidor de manera coordinada con el doctor Cuy y el yo creo que la Secretaría de Educación Pública ha cumplido muy bien con el tema de educación. El tema de capacitación, yo tuve la oportunidad de ser director general del ICATI, aquí presente el doctor Efren, y yo creo que la CEP ha cumplido muy bien con esa responsabilidad y me refiero al estudio de empleabilidad que hacía referencia el doctor Arroyo. El 35% de los egresados, particularmente de CONALEP de la región sur, se va a otros lugares. Y aquí viene el comentario desde el punto de vista académico simplemente, ¿qué está faltando en esas cadenas de valor para que esa región, que uno ha tenido desde la época porfirista el tren, el puerto de Salina Cruz sigue siendo el mismo desde la etapa de Porfirio Díaz, el de Coatzacoalcos sí ha sufrido, bueno, ha tenido el beneficio de tener mayor inversión, pero esto no detonó la región, y aquí la compañía Coneval no me va a dejar mentir, pues sigue siendo la zona del Istmo una de las regiones que tiene pobreza y pobreza extrema, donde no se ha logrado esa articulación desde el punto de vista académico con esas cadenas de valor que detonen el desarrollo económico. ¿Es correcto ese modelo de economía social regional que se debe de aplicar o desde su punto de vista académicamente hablando, qué nos ha faltado para que desde la etapa porfirista, con todos los esfuerzos que se han hecho desde distintas administraciones y hoy con mayor empuje en el gobierno federal, logramos rescatar esta zona? Por mi parte es cuanto y muchas gracias. Quisiera hacer un comentario nada más muy breve sobre el particular. Creo que dos condiciones muy importantes son conectividad, pero en un modelo de conectividad que no sea radial, que no todo pase por el centro, sino que pueda ir por los litorales hacia la frontera, en la red de carreteras y en la red ferroviaria. Y la otra, opciones de salida a mercados internacionales. Entonces, en ese sentido, el proyecto del corredor transísmico hace sentido en principio, ¿verdad?, en la medida en que puede contemplar la posibilidad de que exista transporte multimodal y salida a mercados internacionales, ¿verdad? No solamente al mercado nacional y hacia el centro de la República, sino hacia otras partes de la República y hacia mercados externos. Y en la otra limitante, pues es el gas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es muy importante que pronto se tenga ese insumo que es muy utilizado en el sector manufacturero, aparte de otras condiciones. Hay otro elemento ahí que tiene que ver con la política de subsidios a las tarifas de energía eléctrica que han ocasionado que de alguna manera el
hidrológico muy importante que genera una buena cantidad de electricidad, no se aprovecha completamente en la zona y se exporta al resto del país, pero con una tarifa que implica un subsidio cruzado, ¿no? Sí, yo quisiera comentar de lo que acaba de decir el compañero de CONALEP, que justamente si vemos los proyectos de inversión solamente para una finalidad, sí los condenamos a tener una expectativa como la que ocurrió en el Porfiriato. Y justo en eso estamos interviniendo en el Tren Maya y en el interoceánico, de tal manera que se aproveche la inversión para la vinculación con los factores de desarrollo que están alrededor de estos elementos. Por ejemplo, lo que les decía de la producción de lima en el sur de Yucatán, que está en el centro, no le llega ni por cerquita el Tren Maya. Pero la idea es establecer una conexión con una estación que va a tener conexión por carretera, y el Tren Maya va a agregar un tren que va a tener manejo de frío, de condiciones de frío, para poder transportar productos agrícolas que son afectados por el movimiento y que puedan incluso exportarse, y de ahí establecer una vinculación positiva de la inversión del Tren Maya en el desarrollo integral de la población. Es ahí donde el desarrollo rural tiene que ver fundamentalmente para poder hacer estos vínculos y estas relaciones para este proceso de trabajo. Ahí incluso tenemos que ver cómo se evoluciona en la formación, tocando a educación. Ahorita nos decían, en el Tren Maya se requieren muchos obreros de la construcción, técnicos de la construcción y del tren, pero no podemos tener una instalación o un programa que solo trabaje eso. Tenemos que ver la temporalidad en que esos trabajadores se pueden incorporar al desarrollo productivo de la infraestructura, pero no dejarles de dar capacitación para que después modifiquen su empleo en donde va a haber actividades productivas ligadas al campo, ligadas a la industria, vinculadas a la inversión del Tren Maya en este caso, ¿no? Entonces, es un cambio de concepción que es importante y que este programa especial concurrente debe de influir en todo el proceso para que todos los elementos que están sentados en esta mesa pues tengan influencia en el desarrollo de la población desde esta perspectiva de desarrollo social integral. No nada más ver las vías y que pasemos a ver el tren, pues no, sino, y eso implica no solo el tren, sino carreteras, implica otros desarrollos industriales y productivos, incluso mercados regionales abocados a abastecer productos que las regiones importan o almacenan de otras partes de su región natural. Entonces, todo esto es lo que nos ayuda a tener una concepción dinámica y actualizada con datos pertinentes para que sí veamos el desarrollo específico. En cada región debe tener su grupo técnico de desarrollo rural específico. ¿Escuchamos otra, Daniel? Sí, buenas tardes. Daniel López Barrera, de la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico de la Subsecretaría de Media Superior. Ahorita, una de las tareas que tenemos en esta coordinación, que es fundamental, es la revisión de la pertinencia de las carreras. Hace un momento el doctor Arroyo hablaba de la capacitación, de una capacitación, y sí, yo quisiera sumarme a esta petición muy concreta, porque creo que esta es una herramienta fundamental para efectivamente verificar la pertinencia de las carreras. Si queremos darle el sentido que ahora la política social nos está mandatando de que responda a los requerimientos. El pasado lunes nos hacían una presentación en donde nos dicen que más de la mitad de los empleos donde se van a incorporar los chicos que ahorita están estudiando todavía no se inventan, todavía no sabemos en qué van a trabajar. Entonces, partiendo de esta frase que puso en sus diapositivas de las políticas deben partir de las potencialidades de las regiones, es fundamental que quienes en los subsistemas de manera colegiada toman las decisiones de cuáles son las carreras más adecuadas, conozcan esta metodología para que identifiquen la potencialidad del presente, pero también de mediano y de largo plazo de las áreas, para que no suceda de que todos trabajan haciendo rieles y que después, ya que se acabó el tren, ya no hay en qué se empleen. Todo ese desarrollo de mediano y largo plazo que debe tener una región
pues parte de este conocimiento de la regionalización, de las particularidades al nivel micro que usted hablaba, o conforme vaya creciendo el nivel de escala. Entonces, creo que una capacitación para las personas que toman decisiones en las direcciones generales de sus sistemas, en el diseño de las carreras para identificarlas, sería muy, muy pertinente para el trabajo, para hacer de mejor manera el trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias. Bueno, pues yo me quedé con ganas de ver los mapas, de hecho los he leído un poco del libro y tengo una idea de cuáles son las regiones. Sí, me hubiera gustado escuchar la argumentación del por qué esas 7 regiones, pero revisando la información que la Secretaría y particularmente la Subsecretaría ha elaborado en el pasado, hemos trabajado en base a 5 regiones y otras dependencias trabajan en base a 6 o a 7 o a 8. Me parece importante, bueno, en mi caso terminar de leer el libro para poder entender ese razonamiento que lleva a plantear 7 regiones. Y bueno, en una utopía mía, claro, pues diría que el gobierno federal estableciera un punto de acuerdo de cuántas regiones debemos de tener, porque finalmente debiéramos de trabajar de manera coordinada todas las entidades. Como eso es algo más complejo, yo creo que la Secretaría de Educación Pública sí pudiera establecer ese punto de acuerdo de cuáles serían las regiones en las cuales estaríamos trabajando y no tener 5, 6 o 7 u 8 regiones. Me parece que la argumentación que viene en el libro pues le da mucho sustento a poder trabajar en 7 regiones. Gracias. ¿Algún comentario más? Sí, muy buenas tardes. Ángel Ávila, de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. Quisiera comentarles que nosotros ya tenemos una experiencia en el proceso de trabajo a nivel de regionalización. Tenemos nosotros 5 regiones establecidas, ¿no? Y son las que de alguna manera están aceptadas en la propia literatura. Es la noroeste, noreste, occidente, la centro y la sur-sureste. Me voy a referir en particular a la zona sur-sureste, en la cual nosotros nos hemos incorporado a un trabajo realmente colegiado e interinstitucional con las distintas dependencias vínculos con las secretarías que están comandando este tipo de proyectos y megaproyectos. En el programa de desarrollo integral de la zona sur-sureste nos hemos abocado a identificar cuáles son los requerimientos en términos de capacitación y a partir de ello hemos iniciado propuestas, estudios y propuestas para definir y adaptar desarrollos curriculares, planes de capacitación que nos permitan atender la demanda de actividades que representan los 3 megaproyectos en particular que el señor presidente impulsa en esta administración. Me refiero al proyecto del Tren Maya, al transísmico, el que va a permitir la vinculación entre el puerto de Salina Cruz y Coatzacoalcos, y el tercero es el de Dos Bocas en Tabasco. Hemos avanzado y hemos trabajado de manera muy cercana con Fonatur en reuniones de trabajo y ahí ya hemos tenido propuestas importantes que nos han permitido definir competencias, definir especialidades que van a ser requeridas en este proyecto del Tren Maya. Hemos dado la oferta educativa en términos de capacitación en áreas específicas que están vinculados con la manufactura, con la propia elaboración y
y producción de bienes que van a ser requeridos en este megaproyecto y que incluso van a estar vinculados con el área de ecoturismo, el área de agroecología. O sea, tenemos ya una propuesta para poder llevar adelante proyectos de capacitación de agroecología que permitan identificar precisamente esta parte tan sensible que es la sustentabilidad que implica el hacer esa combinación de garantizar el medio ambiente, pero también el desarrollo económico y el desarrollo industrial que va a implicar todo este proyecto del Tren Maya. Tenemos reuniones regionales, estados y los directivos de nuestros 201 CECATIS que tenemos a lo largo y ancho del país y los ICATS que comentaba el compañero de CONALEP, en donde la infraestructura que tenemos nos permite atender estos requerimientos en lo inmediato y en lo mediato hacia los próximos años y establecer directamente una vinculación, ¿sí?, con las secretarías y con las áreas que definitivamente van a impulsar estos megaproyectos, estos proyectos de desarrollo, pero que impliquen precisamente esta acción educativa, acción económica y también de sustentabilidad que permitan ese desarrollo integral sustentable en toda la zona. Estamos trabajando en algunos otros proyectos que nos permiten establecer algunas o atender algunas demandas específicas, como esta situación del proyecto de tecnólogos que permita adaptarse de acuerdo a los requerimientos, adaptarse a las necesidades de demanda educativa en términos de capacitación para enfrentar estos nuevos retos que nos marca los proyectos de desarrollo establecidos. Entonces, una de las preguntas que quisiera plantearle, doctor, es, usted comentó 7 regiones, no sé cuál es la división que usted ha hecho para poder, digamos, definir zonas de desarrollo o de crecimiento que permitan realmente incorporarnos a este proceso de desarrollo que está planteando la actual administración. Muchas gracias. Perdón. A ver, Efren, por favor. Ya estábamos comentando lo que estás diciendo. Alejandro, pero adelante. No, que en términos educativos, efectivamente, en el caso de formación para el trabajo ya tiene años, estamos organizados a través de regiones, hemos hecho análisis, estudios profundos de contexto y de la forma en que nuestro subsistema puede participar en el desarrollo. Además, intercambiar capacidades humanas y físicas para que podamos desarrollar mejor nuestro trabajo. Pero nosotros en este nuevo escenario del gobierno y de la necesidad de apoyar a estos megaproyectos que si bien inciden fundamentalmente en la región sur-sureste, entendemos que no basta poner en marcha la infraestructura y las capacidades educativas de la región misma. Nosotros estamos ofreciéndole a los proyectos, a los megaproyectos, la posibilidad de usar las capacidades que se han generado en todo el país en el subsistema. Es decir, si yo necesito especialidades que tengo debidamente fortalecidas, y aquí Eduardo no me dejará mentir,
tenemos entidades que manejan altísimas tecnologías con equipamientos de primera a última generación que no necesariamente están en la región sureste, pero que necesariamente si es posible y si existe el interés por transferir esas capacidades, apoyar los proyectos estratégicos en la región sur-sureste, están a disposición. Es decir, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por movilizar a toda la infraestructura educativa, en el caso que nos toca a nuestra responsabilidad, para que los proyectos aumenten las posibilidades de viabilidad y tengan sobre todo respuestas inmediatas a los requerimientos que vaya planteando cada uno de los proyectos. Entonces, insisto, no estamos pensando en que solamente los que están en la región pueden ayudar, sino que está toda la capacidad del país en materia de formación para el trabajo, para ponerla al servicio de la fortaleza y de la consolidación de estos proyectos. Muchas gracias. No sé si tienes un comentario general. Uno muy puntual sobre la observación que hizo Jorge Martínez. La información básica con la que funcionaría un sistema de estos, o con la que funcionan los que hemos desarrollado, es sistema de cuentas nacionales en el ámbito nacional y censos económicos. Entonces, la información que puede obtener a nivel de localidad es la que está en censos económicos, ¿verdad? Georreferenciada. Hay la ventaja de que están los directorios de establecimientos económicos georreferenciados. Y bueno, la desventaja es que a medida que descendemos hacia áreas geográficas más específicas, se va perdiendo información por las cláusulas de confidencialidad, ¿no? Esa es la limitante. Y los comentarios sobre el presupuesto y los otros comentarios que se hicieron ahorita, yo creo que la persona mejor calificada para hacerlos es el doctor Arroyo, ¿verdad? Gracias. Un primer tema es el de qué regionalización usamos. Y yo creo que no hay una determinada. Depende del problema, es que nosotros debemos de hacer el análisis pertinente para ver cómo llegamos a resolver los problemas que nos plantea esa región específica. Y esta puede ser una región micro de una localidad, que hay que ver qué potencial tiene, qué relaciones tiene con su contexto, con su contorno, con el exterior de la localidad, un exterior, digamos, a nivel regional y un exterior nacional y hasta, por ejemplo, la producción de miel en Yucatán tiene un gran potencial y son grandes exportadores de miel y compiten con la porquería de miel china, ¿no? Que además ya estamos ganando espacio porque la miel china usa fertilizantes y usa insecticidas y la miel yucateca es orgánica, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay que explotar que esa ventaja de ese producto y de esa manera proyectar esa posibilidad y esa ventaja que tenemos frente a un producto específico, pero es un estudio muy peculiar, muy particular de un producto puntual. Entonces, ¿qué regionalización? Yo creo que tenemos que tener la metodología para tener la capacidad de regionalizar cualquier cosa. Sí hay una propuesta académica que hace el equipo de trabajo del doctor Alejandro Dávila, que han hecho estudios desde hace muchos años. Tenemos una visión integral, pero les voy a poner un ejemplo. Hace poco está discutiéndose la regionalización del bienestar. Los 266 puntos que se determinaron como prioritarios para establecer centros para distribuir los recursos de los programas de bienestar. Eso no tiene ningún otro interés para llegar a los puntos que requieren llegar los recursos
puntos en la República que se derivan después a una infinidad de puntos para poder hacer un proyecto específico. A un compañero que está metido en esto le hablaba de este proyecto, decía, ten cuidado que no vaya en el sur-sureste no vaya a ser diferente a lo que se contempla en el proyecto del programa de bienestar. No, pues sí es diferente, porque aquí se hace un análisis específico más a los 3 estados del sur contra los de la parte sureste de Yucatán, que implica una diferencia. Hay petróleo, hay 2 puertos, un puerto muy importante que es por Progreso, y hay un proyecto de inversión que viene y que va a afectar todo el proceso de la península y que puede alterar muy poco la dinámica yo diría, desde el sur de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, ¿sí? También para no rompernos con la división política, las condiciones de afectación. Esto nos obliga a pensar en cada uno de los propósitos de nuestros proyectos de trabajo, economía, SEDATU, educación, SEADER, etcétera, tener una disciplina para poder hacer llegar los recursos requeridos por el núcleo de población que tenemos como objeto de trabajo y entonces estudiar con una metodología específica la regionalización. O sea, yo creo que sería equivocado competir con las 5 macroregiones propuestas en 2003 contra las que puede proponer el doctor Dávila. Yo creo que hay que aplicar la metodología para que a partir de los problemas que tenemos, utilizar los recursos técnicos, estadísticos, para hacer políticas pertinentes. Y yo creo que eso debe ser un acuerdo de este programa especial concurrente, porque cada uno tenemos diversos propósitos y objetivos en general, pero la idea es que no estemos descoordinados, pues, pero sí que tengamos la misma metodología para poder llegar a influir en el desarrollo rural sustentable. Entonces, yo creo que esto debe ser un buen aprendizaje, pero sí tendríamos que tener capacitados equipos de compañeros que trabajan en cada una de nuestras áreas para que podamos tener el lenguaje común. Yo creo que más que región hay que integrar un lenguaje común del análisis regional para problemas específicos. De esa manera podemos comunicarnos y no apegarnos a cartabones que en el proceso de desarrollo y de la velocidad que trae el desarrollo del conocimiento, nos vamos a poder quedar otra vez estáticos, atrasados. Necesitamos pensar en desarrollar metodologías y técnicas que nos permitan ir con el cambio tecnológico de cualquier manera. Y de esa manera poder incorporar a la gente que está con mayores rezagos a estos avances tecnológicos, que es nuestro propósito en el desarrollo rural sustentable. Entonces, yo pediría, porque incluso fíjense en nuestra subsecretaría, el propósito de educación tecnológica industrial de servicios es diferente al agropecuario. Incluso en el agropecuario es diferente la del mar a la de cuestiones forestales, a la de cuestiones pecuarias y agrícolas. No podemos tener un solo patrón metodológico, sino tenemos que buscar cómo usamos la capacidad de análisis de estos datos estadísticos y entonces ir hacia abajo, hacia la solución de los problemas que están planteados. Por no tener esta capacidad, dejamos cosas superficiales también y nunca resolvemos en el fondo las cuestiones, y yo creo que ese es el tema fundamental del desarrollo rural sustentable. Y por otra parte, terminaría con, sí necesitamos establecer, para beneficio de todo el desarrollo rural, capacitación flexible. Las cosas van avanzando tan rápido que en un periodo de 5 o 6 años, una persona que se capacitó para un fin, tal vez no encuentre trabajo después. Entonces necesitamos hacer énfasis en las habilidades y competencias genéricas que le permitan ser flexible y versátil para incorporarse a un trabajo, ahora sí que donde haya. Y donde haya trabajo tiene que tener la capacidad de involucrarse. Y hay competencias genéricas versátiles que nos pueden ayudar desde la producción
agrícola más elemental hasta la cuestión más sofisticada de desarrollo tecnológico, donde un chico que nace en el campo, en el medio rural, puede transitar hasta llegar a un proyecto de desarrollo tecnológico avanzado. Entonces yo creo que todo esto nos lleva a tener un aprendizaje de no ser fijos, no ser estáticos, sino tener capacidad de flexibilidad en el uso del conocimiento para poder resolver problemas. Ese es mi planteamiento. No sé si... Bien, como yo creo que como la mayoría de o todos los que estamos aquí nos quedó muy claro los criterios, los principios que el doctor yo creo que todos esperábamos ver cuáles eran esas 7 regiones y nos quedamos con la duda. Pero seguramente el doctor Dávila pues fue su estrategia, ¿no? Nos explica las motivaciones que tuvo, cómo utilizó la problemática, la información disponible, y ahora yo creo que la mayoría, si no todos de aquí, nos vamos a ir en la primera oportunidad que tengamos buscar el libro. Yo ya vi por lo menos cómo está la pasta y el contenido y todo que tiene, ¿no? Bueno, aparte de esto, sin duda, yo creo que es un estudio que nos vamos todos con la idea de que es muy útil, que hay que revisarlo. Ahora, independientemente de las regiones, pienso que si pensamos en los retos del medio rural, bueno, es que allí tenemos los niveles de pobreza y pobreza extrema, pues mucho más altos que en el medio no rural, ¿no? En el medio urbano. Que el grado de marginación de mujeres, por ejemplo, rurales, o de jóvenes rurales, o de jornaleros, pues es también, los retos que tenemos allí son mucho más, son más grandes que lo que tenemos en el medio urbano. Lo que nosotros esperaríamos entonces, supongo, es que las características de estas 7 mesorregiones tal vez tengan implicaciones para cómo revertir, cuáles serían las oportunidades que habría en cada una de esas regiones para revertir la magnitud de los retos que tenemos, ¿no? Y luego hacer un análisis como los programas que constituyen el PEC, de alguna manera pues han sido definidos, ya tenemos incluso los montos en el proyecto de presupuesto, pues yo creo que otro análisis obligado sería si esos programas tienen la flexibilidad de operar de acuerdo a las oportunidades que tendríamos en cada una de las mesorregiones. Creo que esas son cosas que obligadamente vamos a tener que considerar, pero bueno, el seminario ha sido sumamente útil. Yo creo que todos nos vamos intrigados en cuáles son esas 7 mesorregiones y cuáles son las diferencias, las características, sobre todo las oportunidades que se presentan en cada una de ellas. Lo vamos a retomar en el equipo, en el ejercicio, los colegas de CONAPO, de Coneval, del CEDERSA, del INEGI, y luego las secretarías que estamos involucradas. Seguramente va a ser un insumo que va a ser muy útil para la discusión y ya la formulación del programa especial concurrente para los próximos 6 años. Nuevamente, muchas gracias, subsecretario, por organizar el evento. Alejandro, ha sido un placer verte después de muchos años. Y a ustedes, colegas, pues nos vamos a seguir viendo en estas mesas de trabajo para la formulación del PEC. Gracias y muy buena tarde a todos. Yo quisiera hacer una propuesta y una oferta. O sea, quiero ofrecer que la subsecretaría va a organizar un primer taller ya para que no nos platique así la pura piel, sino ya nos metamos hacia adentro en la metodología. Vamos a ponernos de acuerdo y les avisaremos para que tengamos un primer taller de formación
en el análisis regional que nos puede dar el doctor Alejandro Dávila Flores. Y yo propongo que en la discusión del grupo de trabajo, ya en la próxima sesión formal, podamos establecer criterios más amplios para entender qué es el desarrollo rural sustentable y cómo utilizaremos una metodología como esta para su ataque y su planeación de programas específicos. Esa es la propuesta, señor presidente de la comisión del grupo del PEC, ¿no? Bueno, pues sin más, les agradecemos mucho su asistencia y espero que haya sido útil para su trabajo esta actividad. Muchas gracias. Buenas tardes.